Bueno, tenemos 20. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me están escuchando bien? Los que me Sí, sí. escuchan, está perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a esperar un minutito más para que entre el resto de la audiencia y arrancamos con la clase de hoy. Buen día, profe. ¿Usted Buenos deshabilitó el chat? días. ¿Cómo? ¿Usted deshabilitó el chat? ¿No? Está habilitado el chat supuestamente. Ahí me fijo. ¿No pueden escribir? A ver. Listo. Está deshabilitado, profe. Mira vos. Vamos a ver. ¿No les llegó un hola? Sí, pero parece como chat deshabilitado. Mira ¿Puede vos. escribir Bueno, usted? vamos a hacer una cosa. Ahora lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a exponer el tema de la clase de hoy y vamos a hacer una conferencia al último, como para sacar todas las dudas que tengan y de paso resolvemos el tema del chat, que no sé por qué esta vez está deshabilitado. Lo vamos a resolver después, así no perdemos tiempo. Bien, vamos a empezar. Somos 26. Bien. Bueno, tema de hoy. Derivada de una función en un punto. Vamos a arrancar con esto. Y vamos a hacer concepto de derivada, algunas propiedades, interpretación geométrica de la derivada, y vamos a desarrollar algunas demostraciones de derivadas, que es lo que habitualmente se pide para un teórico, ¿sí? Para empezar a ilustrar el tema de derivada, lo primero que vamos a hacer, como para que todo el mundo tenga claro, es escribir la definición de derivada. ¿Qué es la derivada de una función en un punto? Es el límite del cociente incremental para cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Ese es el concepto de derivada. ¿Está bien? Todo lo que viene después, cuando uno dice es la velocidad, es la tangente, bueno, todas esas son aplicaciones o interpretaciones, pero lo claro está es que la derivada es un límite. ¿Estamos? Ese es el concepto de derivada. ¿Cómo arrancamos para llegar a esa expresión límite del cociente incremental para cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero? En primera instancia, lo que yo voy a hacer es, dada una función cualquiera, en este caso, esta que está acá, voy a elegir un punto. ¿Sí? Este punto tiene una abscisa y una ordenada. Este punto se llama x sub 0, con abscisa x sub 0, tiene una ordenada f de x sub 0 y lo vamos a llamar A. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Sobre x sub 0
voy a tomar un incremento. Yo voy a agarrar y voy a decir, me voy a correr un poquitito a la derecha. Entonces voy a tener esto que le llamo delta X y este punto que va a ser este más esta distancia. ¿Está bien? Para este punto se forma este punto C que va a tener ordenada f de x más delta x. Y la distancia que existe entre f más delta x y f de x, es decir, la distancia que existe entre la función incrementada y la función original, lo voy a llamar delta i, es decir, el incremento de la función. Delta x es el incremento de la variable independiente. La unión entre los puntos A y C, es decir, entre el punto formado entre la función incrementada y la función original, me genera una recta secante, y esa recta secante me forma un ángulo que le vamos a llamar alfa. Bien. La relación que existe entre la distancia de la función incrementada menos la función original, o sea, delta i, respecto a la distancia entre el incremento que se produce en la variable independiente, o sea, delta i sobre delta x, lo vamos a denominar cociente incremental. Y la primera pregunta sería, bueno, ¿y qué es eso del cociente incremental? ¿Para qué sirve? Supongamos que yo voy a hacer un viaje de 150 kilómetros y resulta ser que desde el punto de origen al punto de destino demoro 1 hora. Entonces todo el mundo me va a decir, ah, fuiste a 150 kilómetros por hora. No, porque en algún momento el auto estaba detenido, en algún momento el auto se tuvo que parar y en algún momento el auto se tuvo que detener. Con lo cual, 150 kilómetros por hora es la velocidad media que yo tuve que recorrer para llegar en 1 hora a recorrer 150 kilómetros. Pero si yo logré hacer 150 kilómetros en 1 hora, en algún momento el móvil tiene que haber superado la velocidad de 150 kilómetros por hora. ¿Está bien? Entonces, esa velocidad en algún momento, entre comillas, es lo que va a medir la derivada de la función en el punto. Por eso, lo que se hace es lo siguiente. Si yo este delta x lo hago tender a 0, esa relación del cociente incremental, ahí me va a dar el cambio instantáneo de la función en ese punto. Fíjense, el cociente incremental es delta i sobre delta x, que es lo mismo que decir el segmento CB sobre el segmento AB. Y fíjense que eso es igual a la tangente de alfa, ¿sí? Por una relación geométrica. De lo anterior, decimos, el delta i, ¿a qué es igual esa distancia? La función valuada
en la función incrementada menos la función valuada en la función original, delta X permanece sin cambios. Si nos volvemos para atrás, fíjense, esto, ¿a qué es igual? A esto menos esto. Ahora sí, fíjense, si nosotros hacemos que el incremento de la variable independiente se haga cada vez más pequeño, fíjense lo que va pasando. De a poco, fíjense lo que va pasando. Delta X tiende a 0. La recta secante, cuando el punto C se encuentre en el punto A, se va a transformar en una tangente. Y el ángulo alfa se va a convertir en el ángulo beta. Entonces, cuando delta X tiende a 0, el ángulo alfa tiende al ángulo beta, la secante tiende a tangente. Entonces, el límite para cuando la variable independiente tiende a 0 del cociente incremental se denomina derivada de la función en el punto X sub 0. Y luego, falta mucho todavía, vamos a establecer una relación, que es esta que está acá, que es diferencial de la función sobre el diferencial de la variable independiente, que eso lo van a usar mucho en integrales. Bien, vamos a ver un caso numérico. Fíjense, yo tengo esta función que es y igual a x al cuadrado. Y lo que quiero resolver es cuánto vale el crecimiento de la función acá, en este punto. X igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la definición de límite. Vamos a aplicar la definición de derivada utilizando la herramienta de límite. Perdón. Entonces, ¿qué decía la definición de derivada? Que la derivada de la función en el punto era igual al límite del cociente incremental para cuando la variable independiente tiende a 0. Para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Entonces, lo primero que necesito, ¿qué es? El cociente incremental. El cociente incremental, ¿por qué está formado? Por el delta y y por el delta x. Muy bien. Entonces, yo acá defino un incremento de 2 a partir de 1. Con lo cual, si a 1 le sumo 2, tengo 3. Es decir que mi x vale 1, mi x más delta x vale 3. Entonces, si la función es x al cuadrado, f de x más delta x, o sea, la función valuada en 3, es 9, menos la función valuada en x. ¿Cuánto vale x? 1, es 1. Entonces mi delta y es igual a 8. Entonces, mi cociente incremental es 8 sobre 2, es igual a 4. Con lo cual, ¿qué habíamos dicho? Que la secante, esta, forma un ángulo. Y si el cociente incremental vale 4, entonces yo para sacar el ángulo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar la función inversa
que sería el arco tangente, y digo que arco tangente de 4 es igual a 76. Entonces tengo alfa igual a 76. Muy bien. Ahora yo me pregunto, si delta x tiende a 0, quiere decir que este punto va a tender a este otro punto, y el ángulo nuevo formado va a ser menor o mayor que alfa. Va a ser un ángulo menor que alfa. Entonces, el resultado del límite me tiene que arrojar un ángulo menor a 76. Entonces, fíjense, delta I. Ahora vamos a aplicar la definición de derivada con la función. Entonces, delta I es f de x más delta de x menos f de x. O sea que 8 es igual a 1 más 2 al cuadrado menos 1. Ahora vamos a aplicar la forma general, que es tomando límite. Delta I, ¿a qué va a ser igual? A x más delta x al cuadrado menos x cuadrado. ¿Por qué? Porque es la función y igual a x al cuadrado. Estoy aplicando la definición de derivada en la función y igual a x al cuadrado. Entonces, mi cociente incremental, ¿a qué va a ser igual? A x más delta x al cuadrado menos x al cuadrado dividido delta x. ¿Qué hacemos ahora? Este x más delta x al cuadrado es el cuadrado de un binomio, que es exactamente esto. Esta x al cuadrado se va con esta x al cuadrado que tiene negativo acá, quedando 2x por delta x más delta x al cuadrado. Y lo que se puede hacer es simplificar esta delta x con esta delta x y esta delta x con una de las que tenemos acá, que sería lo mismo que sacar factor común delta x, factor común de 2x más delta x, y se simplificaría. Entonces, finalmente, me queda límite para cuando delta x tiende a 0, delta y sobre delta x, es igual al límite para cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. ¿Sí? Mi variable independiente ahora se llama delta x. Con lo cual, si yo hago la operación de paso al límite, me queda que esta operación me da igual a 2. Y si yo calculo el arco tangente de 2, eso me va a dar 63, que es un ángulo menor al que tenía antes. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que hicimos nosotros ahora fue exponer la demostración de la definición de derivada y aplicar la definición de derivada a una función cualquiera. En este caso, x al cuadrado. Tomando como referencia al punto x igual a 1 con un delta igual a 2. Eso fue sencillamente lo que hicimos. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿tenemos que hacer eso siempre? No. No tienen que hacer eso siempre cuando deriven. Cuando deriven, lo que ustedes van a tener que hacer es aplicar las reglas de derivación. En el teórico se les puede llegar a tomar las demostraciones de las derivadas, de las reglas de derivación, para las cuales sí van a tener que hacer la aplicación de la definición de derivada. ¿Está bien? Por ejemplo, la derivada de una constante. Fíjense. Si yo tengo una constante, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Hay variación? O sea, si x toma este valor,
la función toma este valor que está acá. Si x toma este valor, la función toma este valor que está acá. Entonces, el delta i, ¿cuánto vale? 0. El delta i vale 0. Y tengan mucho cuidado con esto. Cuando tomamos límite, no me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque este 0 que está acá arriba es la constante 0. Es un 0 en serio. ¿Estamos? En cambio, delta x es un valor que tiende a 0, pero es distinto de 0. ¿Está bien? Con lo cual, el límite de una constante es 0. ¿Estamos de acuerdo? Es 0. Ahora vamos a ver la derivada de la variable independiente. Fíjense, si y es igual a x, entonces delta y es igual a delta x. ¿Está bien? Porque si x vale 1, la función vale 1. Si yo tomo un delta cualquiera, por ejemplo de 1, la función valuada en 2 va a valer 2. 2 menos 1 es 1. Entonces, para la función y igual a x, delta y siempre es igual a delta x. Entonces, cuando se toma el límite para cuando delta x tiende a 0, delta x sobre delta x es 1. Y ahí el límite de una constante es la constante. Entonces, el límite de 1 es 1. Ahora la vamos a complicar un poquitito más. Y vamos a ver la derivada de una constante por una función. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Aplicando la definición de derivada. ¿Y qué implicaba aplicar la definición de derivada? Incrementar la función, dividir en delta x y tomar límite. Entonces, mi delta i, ¿a qué va a ser igual? A k por f de x más delta x menos k por f de x. Es decir, la función incrementada menos la función original. ¿Qué se hace? Se saca factor común k. Se divide en delta x. Y finalmente tomamos límite. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo tengo límite para cuando delta x tiende a 0 de k por la función incrementada menos la función original dividido delta x. ¿Qué propiedad aplico acá? Saco la constante del límite. ¿Sí? Entonces, este límite es igual a k por el límite de la función de la función incrementada menos la función original. Y nosotros dijimos que esta expresión era f' de x. Entonces siempre la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Ahora lo que vamos a demostrar es que si yo tengo una suma de funciones, la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de las funciones. Fíjense, yo tengo que demostrar que si i es g más h, entonces la derivada de i es igual a la derivada de g más la derivada de h. ¿Qué hago? Incremento la función, divido en delta x, tomo límite. ¿Cuál es el delta i de g más h? Sería g de x más delta x menos g de x
más h de x más delta x menos h de x. Divido en delta x ambos miembros, o sea, divido acá, acá y acá. Y finalmente, tomo límite. Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta g sobre delta x es g' de x. Y el límite para cuando delta x tiende a 0 de delta h sobre delta x es h'. ¿Está? Ahora la vamos a complicar. Porque esta no va a ser tan simple. Hacemos lo mismo, pero tenemos que hacer algún tipo de transformación algebraica. Lo que vamos a demostrar ahora es lo siguiente. La derivada de un producto de funciones es igual a la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo factor por el primer factor sin derivar. ¿Cómo demostramos eso? Fíjense, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer siempre es llevar todo a un formato de derivación. Es decir, siempre tratando de expresar la derivada de una función en un punto como el límite de su cociente incremental para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Con lo cual, nosotros lo que vamos a hacer primero es incrementar la función. Entonces, el incremento de la función va a ser u por b valuado en x más delta x menos u por b de x. ¿Está bien? Porque es un producto de dos funciones. Ahora, yo lo que necesito hacer es llevar todo eso a límite del cociente incremental. Entonces tengo que hacer algún tipo de cosa rara para tratar de que me quede todo con ese formato para poder después tomar límite y me quede la derivada. Fíjense, lo primero que hago es restar y sumar u valuado en x por b valuado en x más delta x. Acá está la resta, acá está la suma. Como consecuencia de haber sumado y restado u de x multiplicado por b de x más delta x, voy a sacar factor común b de x más delta x. Entonces, fíjense, me queda b de x más delta x, factor común de u de x más delta x menos u de x, menos u por b más u de x más delta x. ¿Y ahora qué hago? Saco factor común u de x. Entonces, este u de x con este u de x acá saco factor común y digo u de x es factor común de b de x más delta x menos b de x. Acá. Y acomodo. Fíjense una cosa, volvemos atrás. Esto que está acá, lo voy a dejar como está. Esto que está acá, lo voy a dejar como está. Y fíjense cómo acomodé este lado y cómo acomodé este otro lado. U valuado en x más delta x menos u de x es mi delta u. B valuado en x más delta x menos b de x es mi delta b. Ahora, esto, así como está,
voy a dividir todo en delta x. Divido en delta x, divido en delta x, divido en delta x. Con lo cual, esto que está acá, que es factor, me conviene dejarlo arriba del delta x, y esto, que es factor de u de x, y es delta b, me conviene dejarlo arriba del delta x. Para que después nosotros tomemos límite de toda la expresión. Entonces, fíjense, yo acá tengo el límite de un producto. El límite de un producto era el producto de los límites. Con lo cual, si yo tomo límite de esta parte, me va a quedar límite de delta u sobre delta x, es la derivada de u. Si yo acá tomo límite para cuando delta x tiende a 0, me va a quedar b. Y de este otro lado, si tomo límite de delta b sobre delta x, me queda derivada de b. Y si yo acá tomo límite para cuando delta x tiende a 0, me va a quedar u. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, yo demuestro que la derivada de un producto de funciones, ¿a qué es igual? A la derivada del primer factor multiplicado por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo factor multiplicada por el primer factor sin derivar. Bien. Vamos a complicarlo un poco más. Esta es la derivada del cociente. Fíjense, la derivada de un cociente de funciones es igual al numerador derivado menos el denominador, perdón, el numerador derivado multiplicado por el denominador menos el denominador derivado multiplicado por el numerador, todo eso sobre el denominador al cuadrado. Esa es la derivada de un cociente. Bien. ¿Cómo demostramos esto? Fíjense. Esto es delta u menos u. A lo que yo voy a llamar u más delta u dividido b más delta b menos u sobre b. Todo esto para simplificarlo. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá? Una resta de fracciones. Si yo tengo una resta de fracciones, ejecuto la resta de esa fracción. Entonces, el común denominador va a ser b más delta b multiplicado por b perdón que se me fue el dedo. Y en el numerador, ¿qué me va a quedar? B más delta b por b dividido b más delta b, me queda b multiplicado por u más delta u, me queda b multiplicado por u más delta u. Y a eso le resto, ¿qué cosa? B más delta b por b dividido b es b más delta b multiplicado por u. ¿Ahora qué hago? Distribuyo. Entonces arriba me queda b por u más b delta u menos bu menos u delta b. ¿Ahora qué hago? Cancelamos b por u. Este b por u se va con este b por u. Entonces me queda b por delta u menos u por delta b, todo eso dividido b más delta b multiplicado por b. Ahora, ¿qué hago?
distribuyo el denominador. Y eso me va a quedar b cuadrado más b por delta b. Bien, ahí terminé de procesar mi delta u sobre b, o sea, mi delta i. Divido todo por delta x. Entonces, fíjense esto. Acá, yo tomo este delta u, que es factor de b en el numerador, lo divido por delta x, hago exactamente la misma estrategia que con la derivada pasada. El segundo término del numerador hago exactamente lo mismo, divido delta b por x. Y abajo me queda b cuadrado más b por delta b. Esto es una operación absolutamente válida algebraicamente. Fíjense lo que pasa ahora. Tomo límite. Límite. Vamos yendo de izquierda a derecha y viendo la operación de paso al límite. Límite para cuando delta x tiende a 0 de b es igual a b. Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x es la derivada de u. Menos límite para cuando delta x tiende a 0 de u es u. Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta b sobre delta x es la derivada de b. Abajo, límite para cuando delta x tiende a 0 de b cuadrado es b cuadrado. Fíjense lo que pasa en el segundo término del denominador. Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta b multiplicado por b, el análisis que hace es lo siguiente. Si delta x tiende a 0, entonces delta b también tiende a 0. ¿Por qué? Delta b, ¿qué es? Mejor dicho, b, ¿qué es? B es f de x. Sería lo mismo que decir i igual a f de x. Si nosotros nos fijamos el gráfico de la definición de derivada, ¿sí? Cuando delta x tiende a 0, delta i también tiende a 0. Con lo cual, este término es igual a 0. Y con eso queda demostrado que la derivada de un cociente de funciones es igual al numerador derivado por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador multiplicado por el numerador sin derivar, todo eso dividido el denominador al cuadrado. Bien, y con esto terminamos la primera parte de la clase de hoy. Esta otra derivada simplemente la vamos a mencionar y vamos a hacer un recorrido por la misma. ¿Por qué? Porque es una derivada que utiliza como estrategia de demostración lo que nosotros conocemos como el binomio de Newton. ¿Está bien? El binomio de Newton, si bien es un concepto sencillo, es muy complicado usarlo, sobre todo en un examen, con lo cual nosotros a esta derivada nos abstenemos de tomarla. ¿Está bien? Pero, no obstante ello, la vamos a mostrar. Fíjense, lo que queremos demostrar acá es que dada una función potencial, la derivada de una función potencial es igual al exponente multiplicado por la función elevada al decremento en 1 del exponente original. ¿Cómo es eso? Fíjense, no se asusten, recuerden que esto no va en el teórico, pero hace falta mostrarlo para que ustedes sepan de dónde viene la demostración de la derivada de la función potencial. Si la función es x a la n, entonces el incremento de la función es igual
a la suma entre el incremento y la función elevado al exponente menos la variable elevada al exponente. Lo que nosotros vamos a desarrollar acá es el primer término del segundo miembro, es decir, x más delta x a la n. X más delta x a la n es igual a todo esto. ¿Sí? Véanlo así, tómenlo así. Fíjense, el primer término, el segundo término y el último término. Esto está como desarrollado en serie. Si delta x más x elevado a la n es igual a todo esto, entonces delta i, que es delta x más x elevado a la n menos f de x, el delta i va a ser igual a todo esto menos esto que está acá. ¿Sí? Entonces, este sería todo el delta i. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense. Que el delta x queda como todo esto que está acá. ¿Quién se fue? X a la n se fue porque x a la n dividido 0 factorial, el factorial de 0 es 1. Entonces este x a la n se compensa con este menos x a la n, quedando esto que está acá. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hago? Divido en delta x. Si yo divido en delta x, fíjense lo que pasa. Este delta x se simplifica con este. Este delta x que está acá se simplifica con uno de los delta x porque este está elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que este delta x al cubo, simplificándose con este, queda como delta x al cuadrado. Este delta x a la cuarta se simplifica con este delta x, quedando delta x al cubo. Y este delta x a la n se simplifica con este delta x, quedando delta x a la n menos 1. ¿Qué pasa ahora cuando yo tomo el límite? Si delta x tiende a 0, este delta x se va. Acuérdense lo que vimos recién. Todos estos delta x se iban, los del denominador, y queda por lo menos un delta x en el numerador de cada uno de los términos. Con lo cual, como todos estos son factores, este término, todo lo que está en el medio y este último, valen 0. Este delta x se simplifica con este delta x, entonces este límite queda exactamente en esto, en n por x a la n menos 1. ¿Está bien? Entonces, queda demostrada que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Ahora vamos a ver la derivada de a a la x. Lo que tenemos que hacer es demostrar que la derivada de a a la x es igual a la x por logaritmo natural de a. Y luego, el caso particular, que sería e a la x, que sería e a la x por logaritmo natural de e, logaritmo natural de e vale 1, entonces la derivada de e a la x es e a la x. Bien, yo tengo a la x. Entonces mi delta i, ¿a qué va a ser igual?
a A elevado a la X más delta X menos A a la X. Fíjense, A elevado a la X más delta X es igual a la X multiplicado por A a la delta X, producto de potencia igual base. Con lo cual, después de hacer eso, saco factor común, A a la X va a ser factor común de A a la delta X menos 1. Hago un cambio de variable, digo que t es igual a la delta X menos 1, o sea, esto que está acá. Entonces, a la delta X es igual a t más 1. Luego, tomo logaritmo natural en ambos miembros. En el primer miembro se baja el exponente, que es delta X. Y sobre esa igualdad me queda que el delta X es igual al logaritmo natural de t más 1 dividido el logaritmo natural de A. Con lo cual, digo, si delta X tiende a 0, entonces t tiende a la 0 menos 1, o sea que tiende a 0. Con lo cual, me queda esta relación. Que el límite para cuando delta X tiende a 0 es su cociente incremental, es lo mismo que decir límite para cuando t tiende a 0 de a la X multiplicado por t dividido logaritmo natural de t más 1 sobre logaritmo natural de A. Fíjense que esto tiene pinta de un límite que habíamos visto y que era el límite notable. Fíjense, la expresión anterior la voy a expresar de esta forma. A por A a la X multiplicado por logaritmo natural de A, lo paso para arriba. T lo voy a expresar como 1 sobre t multiplicado al logaritmo natural de t más 1. Y si 1 sobre t multiplica al logaritmo de t más 1, por propiedad del logaritmo, lo puedo poner como exponente, dejando constante logaritmo natural de A arriba. Fíjense lo que pasa acá. Ahí yo aplico propiedad de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites. Entonces, fíjense, límite para cuando t tiende a 0 del logaritmo natural de A, ¿cuánto vale? Logaritmo natural de A. Y el límite para cuando t tiende a 0 de t más 1 elevado a la 1 sobre t, ¿cuánto va a costar? E. Perdón. Lo que hago acá es, antes de resolver el E, evidentemente, aplico la propiedad del límite respecto al logaritmo. O sea, el límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Entonces, acá queda logaritmo natural multiplicado por el límite para cuando t tiende a 0 de t más 1 elevado a la 1 sobre t. Y ahí queda e, y el logaritmo natural de e vale 1. Entonces, la derivada de a a la x queda siendo a a la x por logaritmo natural de a.
Entonces, esta derivada, ¿qué usó? Utilizó propiedad de logaritmos, cambio de variable y límite notable. Eso es lo que tendrían que anotar como herramienta, como recurso para resolver este tipo de derivadas. Esta demostración. Como habrán visto, si bien todas las definiciones, todas las reglas de derivación respetan la definición de derivada, cada función tiene una particularidad especial. Y eso implica tratar de tocar o tratar de resolver o tratar de modificar el delta i. O tratar de llevar algo al límite notable. Esta derivada sería la derivada de la raíz. No la vamos a demostrar porque nosotros podemos llevar la raíz a potencia. Entonces es un caso particular. Ahora lo que vamos a ver es la derivada del logaritmo. Y lo que tenemos que demostrar es que si la función es logaritmo en base a de x, entonces la derivada es 1 sobre x por el logaritmo en base a del número e. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos recién. Si esta es mi función, este va a ser mi delta, y lo que voy a hacer acá es decir, si delta i es el logaritmo de la función incrementada menos el logaritmo de la función original, entonces yo acá aplico la propiedad de los logaritmos, que dice que la resta del logaritmo es igual al logaritmo del cociente. Acá divido en delta x y finalmente tomo límites. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer con el límite que está a la derecha, en el segundo miembro. ¿Sí? Fíjense. El 1 sobre delta x es lo mismo que multiplicar el 1 sobre delta x por el logaritmo. O sea que este delta x que está como denominador, lo paso como exponente aplicando la propiedad del logaritmo. Lo que está como argumento del logaritmo, lo resuelvo. Yo acá tengo x más delta x dividido de x es igual a x sobre x más delta x sobre x, o sea, 1 más delta x sobre x. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que estoy haciendo con el 1 sobre delta x, que es el exponente? Fíjense, lo que estoy haciendo es tratando de llevar esa expresión al límite notable. Porque si delta x tiende a 0, ¿cuánto me va a dar el límite de esa expresión? Me va a dar 1 al infinito. Entonces lo puedo llevar a notable. ¿Cómo hago para llevarlo a notable? 1 más delta x sobre x, eso tiene que estar elevado a x sobre delta x. Y yo tengo 1 sobre delta x nada más. Entonces yo multiplicando y dividiendo por x, la x del numerador lo dejo
como numerador propiamente dicho, y el 1 sobre x aplico propiedad del logaritmo y lo bajo. Ahí hago el cambio y ahora lo bajo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aplico la propiedad de límites. El límite de un producto, el producto de los límites. Y finalmente, ¿qué hago? Con el segundo factor. Aplico propiedad del logaritmo respecto al límite. O sea, el límite del logaritmo, el logaritmo del límite. Con lo cual, me queda que el límite para cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre x, me queda 1 sobre x. Y el logaritmo en base a del límite para cuando delta x tiende a 0 de 1 más delta x elevado a la x sobre delta x, eso me da e por límite notable. Entonces, la derivada de ese logaritmo es igual a 1 sobre x por logaritmo en base a del número e. Bien. De todas estas derivadas, vamos a demostrar solamente la derivada del seno. Las otras derivadas son similares y no entrarían en el examen. Pero conviene ver la derivada del seno porque acá vamos a utilizar también límite notable. Fíjense, si yo tengo seno de x, entonces mi delta i es el seno de la función incrementada menos la original. Y lo que yo voy a hacer acá es usar una igualdad trigonométrica que dice el seno de A menos el seno de B es igual a 2 veces el coseno de A más B sobre 2 multiplicado por el seno de A menos B sobre 2. ¿Quién va a ser A y quién va a ser B? A es x más delta x y B es el seno de x. Con lo cual, yo lo que voy a hacer es reemplazar. Si mi delta i es seno de x más delta x menos seno de x, por la igualdad trigonométrica, yo voy a decir que el delta i es igual a 2 veces el coseno de a más b, o sea, x más delta x más x, multiplicado por el seno de a menos b sobre 2. O sea, ¿quién es a? X más delta x y b es x. Entonces, fíjense, x más delta x más x me va a quedar como 2x más delta x. Y en el segundo factor me va a quedar x más delta x menos x, me va a quedar delta x. Bien. ¿Qué hago ahora? Fíjense, el argumento del coseno simplemente lo separo. Digo, 2x más delta x todo sobre 2 es 2x sobre 2, o sea, igual a x, más delta x sobre 2. Ahora, ¿qué hago? Divido en delta x. Ese 2 que está acá en el primer factor, lo bajo como delta x sobre 2. Y fíjense lo que pasa. Yo tengo arriba el primer factor, coseno de x más delta x sobre 2. Y a la derecha, el segundo factor, tengo seno de delta x sobre 2 dividido delta x sobre 2. Eso es un límite notable si tomo límite. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Límite para cuando delta x tiende a 0 del coseno de x más delta x sobre 2, delta x sobre 2, si delta x tiende a 0, me queda 0.
Entonces el límite del coseno de x es coseno de x. Y el límite para cuando delta x tiende a 0 del seno de delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2, por límite notable, eso me da 1. Entonces, la derivada del seno es el coseno. Bien. Ahora lo que vamos a ver es derivada de la función compuesta. Y vamos a empezar a dar algún tipo de ejemplo. Si yo tengo que I es G de U y U es F de X, entonces delta I sobre delta X, ¿a qué va a ser igual? A delta I sobre delta X multiplicado por delta U sobre delta U. Yo lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por delta U. Cambio el segundo miembro y distribuyo el delta U. Esto es lo mismo que decir delta I sobre delta U multiplicado por delta U sobre delta X. Y si tomo límite, me queda que la derivada de delta I sobre delta U es G' de U, multiplicado por la derivada de delta U sobre delta X, es la derivada de F de X. Esta es la derivada de la función inversa, no la vamos a ver. Y acá están las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, que tampoco la vamos a ver. Entonces, vamos a pegar una repasadita a las derivadas simples y después vamos a hacer de nuevo las derivadas de función, ¿sí? Recordemos, entonces, si I es igual a una constante, la derivada de la constante es 0. Si I es igual a la variable independiente, la derivada de la variable independiente es 1. Si es igual a una constante por una función, entonces la derivada es la constante por la derivada de la función. Si yo tengo I igual a x a la n, entonces la derivada es n por x a la n menos 1. Si mi función es n a la x, y prima, ¿a qué va a ser igual? A n a la x por logaritmo en base a de n. Si i es igual al logaritmo en base n de x, y prima, ¿qué va a ser igual? A 1 sobre x por logaritmo en base n de e. Si yo tengo i igual al seno de x, y prima es igual al coseno de x. Si es igual al coseno de x, y prima es igual a menos seno de x. Si y es igual a u por b, y prima era igual a u' por b más b' por u. Si y es igual a u sobre b, entonces y' es igual a u' por b menos b' por u, todo sobre b cuadrado. Si y es igual tangente de x, y' es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Ahí están todas las reglas de derivación más importantes, ¿sí? Las más usuales. Por supuesto, acá falta cotangente, secante, cosecante y las funciones trigonométricas inversas. Pero con esto tenemos para entretenernos. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Con esta regla de derivación, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de resolver las derivadas modelo que van a tener que resolver eventualmente en un parcial. ¿Está bien? ¿Y cuáles son esas derivadas? ¿Coseno? No. ¿X cuadrado? No. ¿Logaritmo de X? No. Lo que van a tener que resolver es algo como esto. Igual a logaritmo natural a la quinta, y lo vamos a complicar. Coseno de X. ¿Cuántas funciones tengo acá? Ahora sí podemos participar todos. ¿Cuántas funciones tengo? 3. 3, excelente. ¿Cuál es la función principal? ¿Cuál es el papá de las funciones? Elevar a la 5. Muy bien. Después de la potencia, ¿quién le sigue? Logaritmo. Muy bien. Y finalmente, ¿quién se queda el último? El coseno. El coseno. Entonces, yo lo que tengo que derivar es la derivada de la potencia respecto al logaritmo multiplicada la derivada del logaritmo respecto al coseno y finalmente la derivada del coseno respecto de x. O sea que y', ¿a qué va a ser igual? 5 por logaritmo natural a la cuarta del coseno de x, o sea, la potencia del logaritmo de x, por, ya derivé la potencia, ¿qué tengo que derivar ahora? El logaritmo. El logaritmo. Entonces, la derivada del logaritmo natural, ¿cuál era? 1 sobre x. Pero yo no tengo x, tengo coseno de x. Entonces lo que voy a agregar acá es poner 1 sobre coseno de x. ¿Y quién me falta ahora? El coseno. El coseno. ¿La derivada del coseno quién es? Lo vimos recién. Ahí tendrán que haber sacado una fotito del pizarrón. Menos seno. Menos seno. Seno de x. Ahí está. Listo. Y no la veremos más. Después algún profesor le puede llegar a decir, y llevar a la mínima expresión. Bueno, entonces, acá tengo seno sobre coseno tangente. Entonces esto lo puedo reemplazar por menos tangente. Perfecto. Después, y ya prácticamente no tengo nada que hacer. Porque acá el logaritmo está elevado a la cuarta. No es el coseno el que está elevado a la cuarta. Entonces yo no puedo hacer 4 lo bajo por 5, 20, no. ¿Está bien? Entonces, la regla de derivación, así como está perfecta. No la toquemos más. ¿Sí? Bien. Vamos a otra. Vamos a hacer igual tangente entre el cociente de a a la x sobre e a la x por raíz de x. Bien, ¿cuál es la función principal? Tangente. Tangente, perfecto. Adentro de la tangente, ¿qué hay? Una multiplicación. Una multiplicación. ¿Entre qué y qué? Entre un cociente y un... Entre un cociente Cociente y y una raíz. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos empezar a derivar tranquilamente. Y' es igual. Derivada de la tangente. 1 sobre el argumento al cuadrado. 1 1 sobre sobre coseno. coseno cuadrado del argumento de la tangente. Entonces digo, 1 sobre
coseno al cuadrado ¿de quién? De lo que está ahí adentro. ¿Ok? ¿Por qué lo tengo que derivar ahora? La multiplicación. Por la multiplicación. Perfecto. Ahora sí se me va a hacer despelote. ¿Por qué? Porque yo acá tengo que poner, primero, un paréntesis en lo posible gigante. ¿Por qué? Porque cuando yo acá ponga más, posiblemente haga un despelote. Yo acá tengo un producto. O sea que yo tengo U por B derivado. ¿Y eso a qué va a ser igual? A U' por B más B' por U. Muy bien. ¿Quién es U? AX sobre X. Muy bien. ¿Y quién es B? La raíz de X. Muy bien. Acá la hago simple. Pongo esto. Es legal. Vale. ¿Está bien? Vamos a U. ¿Quién es la derivada de U? A a la X derivada multiplicado por E a la X sin derivar menos E a la X derivada multiplicado por A a la X sin derivar todo ¿sobre quién? Sobre E a la X al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Muy Sí. bien. O sea que, ¿qué tengo que derivar ahora? Y tengo que derivar A a la X y lo voy a usar este pedacito del pizarrón. Vamos a hacer así y vamos a hacer así. Vamos a hacer un recuadrito acá para no confundir. Eso espero. Entonces, a la X prima, ¿quién es? A la X por logaritmo natural de A. Y finalmente, la derivada de E a la X, ¿quién es? E a la X. ¿Qué me queda por derivar? ¿B? ¿Quién es B prima? 1 sobre 2 raíz de X. ¿Me queda algo para derivar? Hello. Según yo, no. Bien, no, la respuesta es no. ¿Y qué hago, profe, con todo este lío? Y reemplazar. O sea, acá tenés que poner esto, de esto tenés que poner esto, de esto tenés que poner esto, y donde dice B', ¿qué hay que poner? Esto que está acá. ¿Ok? Ese sería un ejemplo. Vamos a otro. Igual.
Mire qué lindo. Bueno, ¿qué tengo ahí? Función principal. Una suma. Una Serían suma. dos. Una suma. Tengo una suma. O sea que Y' es igual a A' más B'. Donde A es esto. Y B es esto. Estaría lindo que termine así, ¿verdad? Pero no. Muy bien. ¿Quién es A'? Función principal acá. Raíz. La raíz. ¿Quién le sigue? Tangente. Tangente. ¿Quién le sigue? Logaritmo. ¿Quién le sigue? Lo que La está función dentro. polinómica. Guarda, el polinomio. Los exponentes. Esto no es una fracción polinómica, eso entendí. Salvo que esté sordo. ¿Ok? No me confundí. Perfecto, ok. Está todo bien. Raíz de tangente, logaritmo, un polinomio. Muy bien. ¿Quién es A'? Derivo primero la raíz. 1 sobre 2 raíz de tangente del logaritmo del polinomio. Lo pongo así porque si no lo termino mal. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién sigue ahora? La tangente. Trácate. 1 sobre coseno cuadrado del logaritmo del polinomio. Por. ¿Quién sigue? Logaritmo. 1 sobre el polinomio. Pero no termino todo acá. Por. ¿Quién sigue ahora? La derivación del polinomio. La derivada del polinomio. Muy bien. El polinomio, ¿qué es? Una suma entre constantes por funciones. Entonces, suma el primero, la constante por la derivada de esta. O sea, 6 por 7x a la sexta. Este 7 es este, y este 6 viene de restarle 1 a este. ¿Sí o no? Sí. Más, ahora la derivada de esta. 8 por 8x a la séptima. O sea, la constante por la derivada de x a la octava. La derivada de x a la octava es 8x a la séptima. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Quién me Sí, sí. falta? ¿Quién me falta ahora? Sí, sí. Ahora tenemos que ir a B. Tenemos que ir a ver. Muy bien. O sea que, Un quilombo. sí, claro que sí. Vamos a borrar esto. Traten de no decir cosas raras porque esto va a subir, esto va a subir a YouTube, ¿eh? No me voy a poner a moderar, ¿eh? No, olvídense. Bien. ¿Y quién es la derivada de B? Función principal de B. La división. Muy bien, la división. Entonces, yo voy a tener un menos, un cociente, y acá ¿qué pongo? Ya, rápido. El denominador al cuadrado. Sí, señor. Señorita, perdón. Tangente al cuadrado de 3 por a a la x. De una. Así no me equivoco. Muy bien. Ahora, yo sé que uno de estos es el otro sin derivar. ¿Cuál va? ¿Quién viene acá? Sin derivar. B, o sea, denominador. Tangente. Muy bien. Perfecto. Entonces pongo
tangente de 3 por a la x. ¿Y acá quién pongo sin derivar? Coseno. Coseno de 6x. Muy bien. Ahora, ¿quién va acá? Seno de 6x. Menos seno de 6x. Guarda, porque la derivada del coseno es menos el seno. Entonces pongo menos seno de 6x multiplicado por 6. ¿Por qué? Porque es la derivada del coseno respecto a 6x multiplicado por la derivada de 6x. ¿Está bien? ¿Y qué pongo acá? 1 sobre Coseno todo coseno. cuadrado de 3. 1 sobre coseno al cuadrado de 3 por ax a la x multiplicado por 3 por ax por logaritmo natural de ax. Excelente, muy bien. Acá vamos a hacer un asterisco y el asterisco es igual a 3 por a la x por logaritmo natural de a. Ahora sí tenemos resuelta la derivada. Y sí van a tener un problemita si les llegan a decir, che, llévenlo a la mínima expresión. O sea, va a ser más complicado llevar a la mínima expresión que el hecho de derivar todo esto. ¿Estamos? ¿Hacemos otro? Dale. Voy a dejarlo así. Muy bien. Función principal, Tangente. muy bien. Adentro de la tangente, ¿qué es lo que tengo? Una suma. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a derivar la tangente. Sabemos que esta línea de puntos es todo lo que tengo acá, ¿sí o no? Sí, sí. Muy bien. Profe, ¿en el examen se puede hacer así? No hagan preguntas que me comprometan. La respuesta sería sí, siempre y cuando yo acá ponga ¿ok? Con lo cual, ahora, ¿cuál es la derivada de eso? ¿Ok? Menos coseno de... Momento. Sí, Eso, ¿a qué es igual? ¿Cuál es la operación principal de eso? la suma. Muy La bien, suma. una suma. Lo que vamos a hacer es borrar esto para después tener... Pero recuerden que acá tengo 1 sobre la derivada de esta tangente. Y a eso le tengo que multiplicar la derivada de lo que tengo como argumento de la tangente. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. Entonces, la derivada de eso, ¿a qué va a ser igual? Dicten. Menos seno ¿De quién? Raíz La de raíz X. de X. Muy bien. Por 1/2 de X. 1 sobre 2 raíz de X. La derivada de la raíz de X es 1 sobre 2 raíz de X. ¿Ok? Guarda. Más. ¿Más quién? Más el 6 coseno. por seno a la quinta. No. Ah, perdón. 6 por Vamos. 6 por 6 coseno. seno seno a la quinta. de 5x a la octava más 3 por, ahora sí, Por 40x a la 7. primero, ojo, gran paréntesis acá. Yo acá derivé la potencia 6. Abajo del 6, ¿quién me queda? Al seno. Ah, el seno. O sea que tengo que derivar el seno. O sea Sí. que la derivada del seno del polinomio que va a ser igual. Coseno Menos, de, perdón, menos sí, está coseno bien. C coseno del de 5. P de X. Podés poner P de X, ahí no hay problema. ¿Ok? Sí. Bien. Por 40x a la. a la 7. Bien. ¿Y la derivada Y de ahora la 3 suma. cuánto vale? 0. Muy bien. Ya está, lo dejo así. Listo.